Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Comenzamos nuestra edición de día martes 25 de febrero, siendo las 13:07, absolutamente en vivo desde los estudios centrales de Radio Agricultura. Comenzamos su programa Nuevas Voces en un Santiago, yo diría, caluroso como ha sido todo el verano, con 29 grados en este minuto, llegando a una máxima de 32, poquitos grados menos que el día de ayer, 34 insoportables grados en Santiago. Saludamos a quienes también nos escuchan desde La Serena en el 100.3 FM, en Temuco en la 103.9 FM y en Punta Arenas en la 98.7 FM. Y también saludamos a quienes nos van a acompañar y van a ser parte de este panel el día de hoy. Dicen que no se ha perdido un segundo de todo el Festival de Viña, que ha tomado notas, que ha hecho un análisis sesudo, y quiero que algo de eso comparta con nosotros. Usted ya lo escuchó, don José Ignacio Palma, de Ideas Republicanas y Acción Republicana. Gracias por estar acá. Así como verlo atentamente, no sé, pero atento a lo que han sido las polémicas, particularmente en redes sociales. Lo comentábamos con Borja antes de que partiera el programa. Yo también estaba atento a lo que iba a ser la expresión de lo que iba a ser la canción de Danny Wright, ¿cierto? Que se hizo polémica. Ah, verdad, la blasfemia. Efectivamente, como la llamó Fernando Chomalí, a propósito de esta canción que hacía como una suerte de burla de la oración del Padre Nuestro. Así, y el video era bastante, y de la Virgen María también. De la Virgen María, y en el video aparecía, ¿cierto?, una Biblia quemada, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Borja se fijó en un detalle bastante interesante que lo puede comentar después, pero dicho fuera de eso, la canción, la verdad es que pasó sin pena ni gloria, por decirlo así. Al menos en la ejecución misma, sí, en el escenario. Yo diría que es triste, es chabacano, es no representativo, sí, de Chile. Yo leí, no sé si será verdad o no, yo, la verdad que no seguí mucho esa polémica, más allá de la blasfemia misma, digamos, pero parece que estaba en las canciones folclóricas. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso con el folclore de Chile? Una de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro otro panelista, que usted ya lo escucha, que incluso tiene reels a propósito del Festival de Viña, con su propio análisis. Está aquí presente el TikToker influyente, Borja Yáñez. Gracias por estar acá. Un gusto, doctor, un gusto también estar con Ignacio hoy día. Bueno, hablando un poco del festival, yo creo que fue interesante que nos congregamos una gran cantidad de católicos a ver cómo salía este show de Danny Wright. Recordemos que Danny Wright es un cantante, bueno, LGBT, que compite en la competencia internacional de la canción de Viña del Mar. No sé si folclore, creo que es la competencia internacional. Mira, yo no sé. Porque creo que folclore era aparte, creo, no estoy seguro. Y bueno, la cosa es que Danny Wright tuvo una gran polémica porque en su canción, bueno, perreaba frente a una cruz, quemaba Biblias, acosaba a una virgen, tipificaba al padre chileno como una persona que es normalmente violadora. Entonces, claro, hubo toda una polémica que mereció completamente una crítica fuerte de que no somos católicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La presentación que tuvo, que fue ayer, y creo que va a tener un desempate más adelante por la Gaviota de Plata, está compitiendo internacionalmente, no mencionó la palabra sacrilegio. En la canción se mencionaba sacrilegio, deja buscar todo lo perfecto acá. Decía sacrilegio, abandono su desprecio. Es una forma como de bienvenida al sacrilegio. El sacrilegio, recordemos que básicamente, bueno, la definición exacta no la sé, pero básicamente pasarse por donde uno quiere lo que es sagrado para uno. Es como desposeerlo el significado propio de una creencia, del culto. De acuerdo a la RAE, lesión o profanación de cosa, persona o lugar sagrado. Bueno, entonces efectivamente es sacrilegio, pero él la quitó de la canción. Ahora, ¿qué también es interesante de la canción? Cuando fue la gala del festival, Danny Wright subió una serie de fotos en la que aparecía una serie de palabras blasfemia. No es la canción misma, sino la blasfemia es, por ejemplo, los padres que acosan a niños, etcétera. Una forma como de dar vuelta a este sentido de atacar a la iglesia nuevamente, pese a que él decía que su mensaje era paz y amor. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando él compitió, borró la publicación. Hoy no está en su Instagram. Y nadie lo comenta, ojo, lo acabo de echar. Borró de su publicación la publicación de Instagram. Y justamente es necesario porque él está compitiendo y necesita el voto chileno para poder ganar. Esto se gana por votación popular. Entonces, esa es la actualidad un poco de Danny Wright. Bueno, y yo te agregaría una cosa. Quiero escuchar lo que me quiere decir José Ignacio Palma, pero antes de eso te agregaría una cosa. Yo sé que, bueno, evidentemente católicos son de izquierda, de derecha, pero sobre todo para ese sector de izquierda anticatólica, y que dice que esto es lo más normal del mundo, que no hay problema, que aquí no ofende, que da lo mismo, que los tontos son ellos que se ofenden. ¿Qué pasaría si fuera una canción que vejara la imagen de alguno de sus ídolos? Absolutamente. Y que hiciera mofa de Allende, por ejemplo, y de que era un mujeriego, y de que abandonó a su señora, y de que tenía varias mujeres en cada uno de los lugares donde andaba, como hay varios libros que lo documentan, y que lo dejara en ridículo.
¿Acaso no pondrían el grito en el cielo? O incluso es más, ¿qué dirían ellos si se mofaran de su madre, o de su padre, o de sus hijos, o de su familia? Bueno, eso es lo que sentimos los católicos cuando están haciendo una burla de este nivel de nuestras convicciones más profundas, de nuestras creencias, de Dios, de la Virgen. Fíjate José que Ignacio Palma. el otro día, como ustedes sabrán, quienes usan harto las redes sociales, muchas veces a partir de este programa se extraen cápsulas que luego se suben a Instagram, a Twitter, a TikTok, Claro, etc. y que se viralizan. Efectivamente. Yo no había visto, yo no uso TikTok, entonces yo no había visto el reel, en el fondo, ¿cómo se llama? El TikTok, digamos, Sí, el video sí. de la cuña que hicimos acá a propósito de esta canción de Inferno Daga, como se llama, ¿cierto? Obviamente condenándola y apoyando lo que había sido la reacción de Chomalí frente a ella. Y le fue muy bien. Y fíjate que el otro día Carlos Zulet me dice, ¿viste cuántas visualizaciones tenía? Tenía como 100, no sé, 100 y tantas mil. Insisto, yo no uso TikTok, Que así es que mucho. yo no sé si eso es mucho. Pero cuando si uno veía la cantidad de comentarios, aparecían en ese minuto como 1000 y tantos comentarios. Y yo dije, chuta, la cantidad de comentarios que deben haber ¿Tú aquí. pensaste que eran todos negativos? Todo negativo, efectivamente. Porque, perdón, pero un prejuicio que tenía asidero en una realidad que por mucho tiempo, que lo que hablamos ese día, el católico, el cristiano, el creyente estuvo muy callado frente claro. al atropello de sus convicciones, en el fondo. Y fíjate que me puse a leer los comentarios, y la verdad es que el 95% eran comentarios a favor de lo que nosotros decíamos, a favor de lo que ha hecho Chomalí, de hecho, invitándose mutuamente justamente a no callar frente a este tipo de acciones, de sacrilegio, porque esto es particularmente grave porque cuando hablamos de quemar una Biblia, cuando hablamos de mofarse de la figura de Jesucristo, de la Virgen María, no estamos hablando de mofarse de Perico Los Palotes, que es un católico X en el fondo. O sea, aquí estamos hablando de la figura central del cristianismo. Y de Occidente, estamos con cosas. Exactamente, eso mismo te iba a decir. La figura central de los valores que han sostenido la civilización occidental, que han hecho grande la civilización occidental, que lamentablemente hoy día están en juego en muchas partes del mundo, y que por eso se agradece tanto que figuras como Fernando Chomalí alcen la voz, y lo mínimo que podemos hacer quienes opinamos parecido es salir detrás de él a hacer exactamente lo mismo. Y yo te agregaría una cosa más, y quiero que lo comentemos con Borja Yáñez, que tiene que ver con la persecución que hay a los cristianos y a los católicos el día de hoy. No en los tiempos de San Pablo, no en los tiempos de San Pedro, que también los persiguieron, sino que el día de hoy, año 2025... esa noticia horrorosa, que no sé si la vieron ustedes, de la decapitación, de eso estamos hablando, que le cortaron la cabeza a 70 cristianos, a 70 católicos en la República Democrática del Congo. Efectivamente. Simplemente por su fe. No sé si eran islamistas, yihadistas, no sé qué eran, pero porque tenían una fe religiosa distinta. Islamistas radicales. Decapitaron, le cortaron la cabeza a 70 y te digo que ayer en redes sociales vi un video que es escalofriante, evidentemente lo digamos difuminan, pero es escalofriante, a sangre fría los decapitaban, y además de eso después se escuchaban risas, como que estaban haciendo algo, un jolgorio, algo jocoso. No estoy diciendo que a partir de la canción vamos a terminar en eso, pero sí, hasta el día de hoy existe persecución por la fe a los cristianos, como pasó en los primeros tiempos. Paréntesis, digamos, esta cuestión pasa con varias religiones, pero evidentemente a uno le toca más todavía la fibra cuando te das cuenta que pasa desde tener situaciones como las afrentas que hay en un lugar como Viña del Mar, que le pertenece a todos los chilenos, y situaciones como las que vemos en África, donde incluso se termina con la vida de 70 seres humanos. Solo para complementar un poco, Jorge, el mensaje, que bueno que le saqué un screenshot. La publicación que había sido Donny Wright, haciendo vuelta a la blasfemia que le había criticado el arzobispo Fernando Chomalí, entre ellas decía, por ejemplo, blasfemia es creerte el dueño de la verdad absoluta, o sea, una oda al relativismo. Blasfemia es enseñarle a los niños y niñas que hay un Dios que si no haces lo que él dice será en el infierno. Blasfemia es que, por ejemplo, la doble moral está el que pone el grito en el cielo porque las mujeres exigen aborto libre, pero jamás han gritado por los crímenes a mujeres violadas, torturadas o de otro tipo. Esos son algunos de los temas que mencionaba Donny Wright. ¿Y por qué es importante? Porque el mensaje de amor con el que se defendió Donny Wright, el mensaje de que esta era una canción propia y que no era de otros, se contradice acá. Es importante porque acá cuando uno, por ejemplo, se ve una bandera LGBT que se quema, se lanza el grito al cielo. Está bien, tiene que haber respeto, está bien, lo respeto. Pero cuando se quema una cruz, lo celebran.
O sea que se trata con mano de guagua al compadre que le hace lo que a ellos no les gusta, pero ellos cuando le pegan al resto le pegan bien fuerte y latigazo. Acá no se puede exigir diversidad si la diversidad no es para todos. Porque acá la diversidad de uno se está respetando, la verdad de uno se está respetando, pero la verdad del otro y la creencia del otro, lo más esencial para uno, no se respeta. Y uno podría agregar otra cosa más también, que me acordé a propósito de lo que tú decías, se crema una cruz y no pasa nada. Bueno, nosotros tuvimos nuestros propios sacrilegios de ese nivel en el 18 de octubre. No olviden la cantidad de iglesias que se quemaron. No olviden lo que pasó con la iglesia de Carabineros. No olviden con lo que pasó en la iglesia que está ahí en Vicuña Maquena. No olviden lo que pasó con la Veracruz. Yo tuve la suerte, el privilegio de ir hace un par de semanas atrás con mi familia a misa a la Veracruz, que a las 12:30 el domingo, por si quieren ir, es toda una experiencia, porque está la iglesia quemada, tal como la dejaron, con las vigas quemadas, con las paredes quemadas, con ciertos arreglos del altar para darle dignidad a lo que se hace ahí los días domingos, que es la misa. Pero es muy fuerte. Mi hijo de 5 a 12 años me preguntaron y me decían, papá, pero ¿cómo a alguien se le puede ocurrir quemar una iglesia? Sí. ¿Por qué quieren quemar algo tan maravilloso como una iglesia? Bueno, porque hay muchos que ese odio, ese rencor, ese relativismo moral, tratan de imponerlo incluso a la fuerza, como lo hicieron el 18 de octubre quemando iglesias. Dos cosas. Mira, fíjate que yo encuentro que dentro de lo que dice el cantante Dani Ray hay algo muy injusto. Hace unos meses atrás entrevistaban a Fernando Chomalí, después de que había sido creado cardenal, llegó de vuelta a Chile, estuvo en una entrevista en el Mega y le preguntaron, una pregunta muy importante para un cristiano, dentro de todas las cosas que ha hecho como obispo, como sacerdote, ¿de qué se arrepiente? Y fíjate que la respuesta de Fernando Chomalí fue justamente, me arrepiento de no haber podido hacer más por las víctimas de las personas que sufrieron abusos, situaciones de violación, digamos, dentro del contexto que corresponde de la iglesia. O sea, además, en el fondo a Chomalí no le cabe la crítica de ser alguien que no tenga su corazón abierto y que no haya tomado medidas ni está haciendo nada en el fondo por una situación que obviamente es terrible y que todos los católicos rechazamos y que además es realizada por personas que utilizan la iglesia y sus símbolos como herramientas para cometer ese tipo de actos. Dicho lo anterior, yo sé que aquí me desvío levemente del tema, pero ya que estamos hablando de cristianismo, catolicismo, quiero aprovechar de hacerle un llamado a la gente, a quienes son creyentes, a rezar fuertemente por el Papa Francisco, que lleva ya al menos una semana bastante en una situación de salud bastante grave. Sí. Los reportes últimos señalan que al parecer estaría mejorando sus condiciones de salud. Sigue obviamente internado, pero ya estaría retomando ciertas tareas que le son más o menos cotidianas. La semana pasada estuvo Giorgia Meloni, lo fue a ver a donde está internado. Exacto. La primera ministra, sabemos, de Italia, con quien tiene una muy buena relación con el Papa Francisco, y dijo que si bien es cierto estaba muy mal de salud, lo vivía con la actitud de siempre con una sonrisa, siempre pidiendo que recen mucho por él. Obviamente sabemos que la tarea que tiene un papa es la de estar a la cabeza de una iglesia. El cargo de San Pedro no es menor, digamos. Exacto. Y por tanto lo necesitamos, y quienes puedan unirse en oración, ojalá puedan hacerlo. Así es. Fue una alegría saber que había pasado una mejor noche y que seguía con requerimientos de oxígeno, pero la insuficiencia renal que tuvo no está en niveles de gravedad. Vamos a ir a nuestra primera pausa y seguimos conversando con Borja Yáñez, con José Ignacio Palma, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí? Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Borja Yáñez y con José Ignacio Palma en esta edición de día martes de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura. Y como es habitual, saludamos a quienes también son parte de nuestro programa a través de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, que nos están viendo en vivo, y también los que están en YouTube, en el canal de YouTube. Ya tenemos 74 me gusta. Yo no sé si le puso me gusta todavía a Borja Yáñez, ¿eh? Yo creo que es bueno que le ponga aquí me gusta también para que lleguemos a los 75. Subimos 75, mira, si nos ayudan a seguir subiendo. También es quienes están ahí escribiendo, a Freddy Alcaíno, a IA Fotografía, a Héctor Hugo Ramos, a Alfer Product, a Rodrigo Codocedo, a José Luis González, a Luis Pérez, a Eliana Hernández, a Pilar Ríos y a tantos otros, Jorge Sat, Regina Akel, también históricos auditores que nos acompañan cada día para también ser parte del programa, comentando y haciendo también que este programa llegue a más personas, ¿eh? Si usted tiene algún amigo, algún familiar que dice, oye, mira qué bueno, que entretenido el programa, los que nos dicen que quieren que dure 2 horas, bueno, ayúdenos a poder llegar a más personas
personas a través de mandarles el link de YouTube o también estos reels, como nos comentaba también José Ignacio Palma. Y, como corresponde también en este minuto, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Este verano, Caja 18 cuida tu piel. Todos los miércoles de febrero obtén hasta un 50% de descuento en dermosolares en Farmacias Ahumada, exclusivo para afiliados a Caja 18. Solo debes indicar tu RUT al momento de la compra y a cuidarse del sol. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Hay un tema que se desarrolló el día de ayer y que no alcanzamos a comentar, así que es bueno detenernos un poco porque la candidata presidencial de la UDI y de RN, Evelyn Matei, ex alcaldesa de Providencia, sostuvo que no tiene ningún sentido si no estamos dispuestos a ir a una primaria, la posible coalición de derecha. Afirmó que se está conversando, pero todavía no hay nada claro. Si queremos ser una opción real de gobierno, debemos actuar con generosidad y sin vetos. Lo importante es que haya una coalición que funcione bien y que sea capaz de atraer el apoyo ciudadano. Emplazó al Partido Republicano para que se realice una primaria, y si la rechaza, bueno, dijo, cada partido es libre de tomar sus decisiones, pero la unidad es clave si queremos ganar. Chile está primero, fue la frase que más resaltó de la candidata presidencial de una parte de Chile Vamos. Las respuestas no se hicieron esperar y Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, respondió, dijo, efectivamente, Chile está primero. Por eso tenemos el deber moral de presentar una alternativa de cambio radical que tenga el coraje de enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia desatada con determinación y sin complejos. Quienes quieren evitar la verdadera competencia en noviembre son los mismos que ya demostraron no poder darle seguridad, progreso y orden al país y que quieren un atajo para volver a ofrecer las mismas medidas que nos tienen en la actual crisis. Cuando Chile vuelva a crecer con fuerza y los chilenos puedan volver a caminar tranquilos por las calles en las noches, lo van a agradecer, sostenía Arturo Esquella. Está hecha la polémica. En caso de haber primarias, tienen que decidirse este mes porque se realizarán en un par de meses más. Tienen que inscribirse ahora. Pareciera ser que no hay temperatura para ese horno, no está el horno para bollos. ¿Cómo lo ven, José Ignacio Palma? Fíjate que, claro, no está la temperatura, pero no solamente no está la temperatura por lo que dijo Arturo Esquella y lo que ha dicho José Antonio Caz y lo que ha dicho Johannes Kaiser en el pasado. Fíjate las declaraciones hoy día en la mañana del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, donde dice que a Chile Vamos no le conviene una primaria con Kast y Kaiser, y es más, es mucho más tajante, dice, no hay ninguna posibilidad de lista de unidad con republicanos ni con el partido de Kaiser. No estamos, cuando hablamos de Mario Desbordes, no estamos hablando de una figura cualquiera de Chile Vamos, digamos, no estamos hablando de un concejal, de un asesor, de alguien de la segunda o tercera línea, sino que uno de los líderes de la coalición, que ya tajantemente dice que no hay ninguna posibilidad de unidad. En parte dice que a él le molestaría por el hecho de tener que formar listas parlamentarias con el Partido Republicano y con el Partido Nacional Libertario, y que porque además, esta es la gran tesis de Desbordes, porque eso espantaría a parte del votante de Chile Vamos, digamos. O sea que hay dos afirmaciones muy contradictorias una con la otra, porque si tú dices, en el fondo, oye, tratemos de generar unidad de 62%, y luego Mario Desbordes te dice, no, pero es que el problema es que si nosotros vamos con estos tipos no vamos a lograr esa unidad del 62% porque vamos a espantar parte del voto, quizás parte de lo que ellos llamarían el voto de centro, el voto moderado. Entonces son dos líneas de conversación bastante distintas que muestran que ni siquiera en Chile Vamos están tan convencidos de esta unidad, y que más bien muestran que al parecer las declaraciones de Matei son un poco un parche antes de la herida, ¿cierto? Esto se ha dicho harto, de que al final
se hace un llamado a la unidad de manera tal de que una vez que no ocurra como va a pasar, decir, no, pero es que no fue por nuestra culpa, digamos. Pero la verdad es que a todas luces, como dice el mismo Mario Bordes, parece ser que desde Chile Vamos no hay convicción de que les convenga tampoco. Borja Yáñez, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo viendo la encuesta CAEM veo cuáles son los resultados de aprobación de los candidatos presidenciales. Veo a Evelyn Matei con un 20% y la suma José Antonio Kast más Johannes Kaiser entrega un 21%. Eso es importante porque antiguamente no era así. Evelyn Matei superaba a Kast y a Kaiser juntos durante mucho tiempo y recién ahora está llegando a eso. ¿Por qué es importante la mención? Porque se muestra que libertarios, nacionalistas, republicanos por separado llegan a públicos diferentes que permiten aunar frente a una eventual unión. O sea, frente a una eventual unión por último ideológica o frente a lo que hay ahora que es una unión para las parlamentarias. Si uno ve un poco la historia de Chile, el Partido Liberal y el Partido Conservador siempre fueron antagónicos. El punto de Arquímedes era básicamente la relación que había con la Iglesia en cuanto al Estado. Pero después empezaron a tener uniones. Por ejemplo, en 1946, cuando se unieron para poder apoyar a González Videla. En 1958, cuando crearon la Federación de Partidos de la Derecha contra Jorge Alessandri. Pero finalmente, aquí fue lo que permitió que posturas que en ese momento eran tan antagónicas como el liberalismo, el conservadurismo se unieran. Fue que básicamente se superó ese conflicto. Ya la Iglesia se había separado del Estado. En 1920 ya vimos eso. Y ahora el punto de Arquímedes, ¿cuál es? ¿Cuál es esa separación entre derechas? Que no sigue este gobierno. Por eso es importante poder aunar los verdaderos sentidos de unidad. O sea, acá hay unidad que debe ser prudencial, en el sentido en que, por ejemplo, para las elecciones pasadas de gobernador, municipal, etcétera, ahí hubieron puntos que quizá la unidad puede haber ayudado, pero en este caso hay que pensar bien qué implica la unidad. Porque si es que cada punto está llegando, cada sector está llegando a un público en particular, un público que está alejado de la política, pues conviene que esté separado. Pero frente a un eventual, digamos que escenario, que los sectores que pueden mantener una unidad real se unan, finalmente. Eso es lo que yo creo que se debería hacer. Ahora, resulta curioso el mensaje que quiere transmitir Evelyn Matei, porque sostuvo que la idea era formar una coalición amplia que agrupe las fuerzas que estuvieron por el 62% del rechazo a la Constitución de la Convención. Y justamente toca un punto clave, porque si lo que quiere es hacer una unidad en torno a esas ideas, bueno, un punto que hace la diferencia, lo que es un verdadero dique y que se dijo en toda la campaña, era, por ejemplo, la defensa de las pensiones, las cotizaciones de los trabajadores, y que cada punto adicional de cotizaciones fueran las cuentas individuales de los trabajadores. Y resulta que eso es lo que Chile Vamos no quiso reconocer y renunció hace poquito más de un mes, cuando le dio un exitazo, un triunfo a este gobierno que estaba en el suelo, que estaba derrotado y que estaba fracasado, y le dio respiración artificial. Y no lo hizo entregando cualquier cosa, sino que entregando lo que era el corazón de la propuesta del rechazo del 62%. Entonces, si de verdad Evelyn Matei está pensando en una alianza, no tiene que hacerla en torno a una figura, no tiene que hacerlo en torno a un personalismo, no tiene que hacerlo frente a la conveniencia de ganar una elección, sino que tendría que haberlo hecho frente a lo propuesto por esa amplia mayoría en el 62% del rechazo, que se fundaba, entre otras cosas, en que se respetara la propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones, sobre su empleo, sobre sus ingresos. Y de eso es lo que estamos hablando. La mayor parte de los trabajadores chilenos tenemos solamente como ingreso el fruto de nuestro trabajo. Y que el Estado nos siga asfixiando con impuestos genera menor bienestar también para nosotros y para nuestras familias, que es lo más importante. Entonces, hay una contradicción evidente entre lo que dice Evelyn Matei y lo que hace ella y su coalición, porque no olvidemos que ella guardó un irrestricto silencio con respecto a este punto. Nunca se manifestó de fondo con respecto al tema de si hubo o no hubo reparto, por ejemplo, que fue la gran discusión. Sectores como republicanos, José Antonio Kast, Johannes Kaiser dijeron aquí hay un reparto. Incluso técnicos de Chile Vamos, como Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, Bettina Horst y tantos otros, dijeron esto es un reparto hecho de derecho. Si usted no quiere decir que es un reparto al menos el 2,5% que le está quitando al 6% adicional, o el 1,5% al 6% adicional, sí puede ser el porcentaje que está mandando a igualar la pensión entre hombres y mujeres. Si eso no es reparto, quitarle a los hombres, pagarle a las mujeres, entonces ¿qué es? Bueno, y resulta que ella lo que quiere es aunar, pero muchas veces pareciera ser que una estrategia simplemente electorera, una estrategia para tratar de sumar para adentro, para no tener un problema, para llegar más tranquilo en la primera vuelta, más que verdaderamente pensando en un proyecto de país. No sé cómo lo ves tú, José Ignacio Palma. Fíjate que
Estábamos justamente hablando del silencio de Evelyn Matei con algunas personas el otro día en materia de pensiones, y yo me acordé que esta no es la primera vez que Evelyn Matei guarda silencio en alguna materia importante de política nacional, digamos. No nos olvidemos de que para el primer plebiscito del proceso constituyente, no para aprobar o rechazar el primer proyecto, sino que el plebiscito de entrada, cuando el apruebo sacó un 68% y el rechazo un 22%, Evelyn Matei en esa situación también guardó silencio. Es verdad. No dijo nunca su posición bajo la excusa de que no quería dividir. Entonces nos vamos acostumbrando también a un liderazgo que de alguna manera no se ejerce, por decirlo así. Y yo creo que esa falta de ejercicio de liderazgo que se manifiesta en el silencio frente a determinados temas justamente para no asustar públicos, digamos, también se ve reflejado, como a propósito de lo que decía Mario Desbordes, en una falta de liderazgo sobre la coalición, de ordenar posiciones en la coalición. Mario Desbordes hoy día se desmarca de lo que dice Evelyn Matei. El otro día, indirectamente, Sebastián Sichel también lo hizo. Sebastián Sichel vuelve a revivir una entrevista, porque parece no olvidar la derrota que le puso José Antonio Kast en esa primera vuelta. Una herida abierta que supuró, pero impresionantemente. Absolutamente. No logra aceptar que él y esto es algo que el electorado de derecha en general reconoce, que Sichel se portó muy mal en esa segunda vuelta. Sí, claro. Y en el encontró con José Antonio Kast. En contraste con lo que había hecho José Antonio Kast con Piñera. Exactamente. Que al día siguiente salió a hacer campaña, que fue... recorrió Chile, efectivamente. En ese sentido, quizás un reconocimiento a lo que sí Evelyn Matei junto con Paula Daza recorrieron Chile por José Antonio Kast. Yo creo que en ese sentido hay que ser justo. Pero quiero agregar también que Sebastián Sichel, además, en esa respuesta, recordaba la gran razón por la cual no se había dado su apoyo en segunda vuelta, que es que él le había puesto una carta de condiciones a José Antonio Kast. Y esa carta de condiciones incluía algunas materias, me acuerdo en particular del aborto, que implicaban que José Antonio Kast traicionara algunas de sus convicciones más profundas, digamos, ¿cierto? Entonces eso no es una carta de condiciones para apoyarte en segunda vuelta, es una carta de condiciones para poder decirte tranquilamente, mira, estas son las razones por las cuales no te voy a apoyar, en el fondo. Entonces, si la disposición a la unidad, para que fuese creíble, tendría que manifestarse, por una parte, en una capacidad de esa coalición de efectivamente desde su actitud contribuir a ella, pero además, muy importante a propósito del tema del aborto y a propósito del tema de las pensiones, tendría que ser una unidad temática. Si no es para llegar al gobierno con una agenda clara de puntos sobre los cuales la derecha pretende avanzar a la hora de llegar a ese gobierno, y más bien es una unidad que se basa en silencios, en no manifestar opinión respecto a ciertos temas para que todos podamos caber dentro del saco. Entonces va a ser una unidad que se va a reflejar en un gobierno que como no va a tener agenda, por tanto no va a tener gobernabilidad. De hecho, ese fue el punto de fondo que utilizó Johannes Kaiser para decir que ya no estaba dispuesto a ir a una primaria con Chile Vamos, porque el haber aprobado la propuesta del gobierno en el tema de pensiones marcaba un antes y un después, y no había espacio de unidad ideológica, porque justamente o hay espacio de unidad ideológica o te pasan por encima. Miren lo que ha pasado con la DC y con el Partido Comunista. Como no se ha respetado la ideología de la democracia cristiana y no se ha dejado respetar, el que se ha terminado imponiendo del Partido Comunista. ¿Cómo lo ves, Borja Yáñez? Bueno, es para considerar de que no solamente Evelyn Matei calla con lo necesario, sino que también menciona lo que curiosamente le conviene. Cosas que están muy bien evaluadas. Tema de pensiones cuando, por ejemplo, son temas que son más que ratificados, tema de propiedad, por ejemplo, pero muy ambiguamente. Y lo que no le conviene también lo dice de misma forma, ambiguamente. Creo que es importante que como sector tengamos liderazgos que realmente tengan convicción. Y esto va muy en la mano con una cosa que me hizo mucho sonido cuando yo la leí, que fue una entrevista que le hicieron al senador Cruz Coque, que él decía que la mejor batalla cultural es aquella que entrega gobernabilidad y políticas públicas buenas. Eso sigue muy la línea Piñera. Que eso es una línea que Chile Vamos hace rato dio a comprender, que fue una de las razones por qué Piñera perdió su base, se le cerruchó el piso. Porque es que no tienen una batalla cultural real, si no tienen convicciones, por ejemplo, el tema del aborto, si no tienen una postura al respecto o evaden decirla, hay un tremendo problema. Hay un punto en común que tiene Johannes Kaiser y el Partido Republicano, de hecho, de origen de su creación, buena parte, es que Chile Vamos no se mostró coherente con su electorado o con las convicciones que ellos tenían en sus estatutos. Entonces, por eso se le dice actualmente que, por ejemplo, si renaciera Jaime Guzmán, preferiría a un José Antonio Kast, porque, bueno, va en mala línea con su idea y es coherente con lo que él dice. Me gustaría ver más a Chile Vamos con eso, una defensa de la línea cultural importante, porque eso es hoy lo más importante, no políticas públicas ni gobernabilidad. Es importante, sí, pero hay cosas que son más importantes. Hay algunos que dicen que, claro, quizás hay que llegar al gobierno para hacerlo menos mal, para cortar un poquito el gasto público, para echar un poquitito más de funcionarios, para hacer políticas públicas un poquitito mejores.
pero parece que eso no es entender lo que es la política. No es entender la política que se está viviendo hoy día en el siglo XXI, donde tienes fuerzas importantes al interior de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, que están entendiendo el problema de fondo. Yo los quiero invitar a que vean el video en CPAC de Giorgia Meloni. No sé si lo vieron, un discurso extraordinario. Entre otras cosas, donde dice, a ver, aquí el problema de fondo es que lo que está en juego es Occidente. Lo que está en juego es lo que entendemos como civilización occidental. Y cuando hay una izquierda que está tratando de horadar todo lo que es Occidente, como lo acabamos de comentar en el bloque anterior a propósito de la canción esta de Viña del Mar, y hacemos vista gorda del problema de fondo y creemos que el problema simplemente es tener buenos números y buenos resultados económicos, es no darte cuenta del problema de fondo que hay en la discusión política. Así que es muy interesante que también se puede hacer esa pregunta. ¿Unidad? Sí. ¿Pero en torno a qué? ¿En torno a personalismo o en torno a ideas y a los problemas de fondo que estamos viviendo? Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Borja Yáñez, con José Ignacio Palma, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es? Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Borja Yáñez y con José Ignacio Palma. A propósito de esta recomendación, tenemos que hacerlo, ya este pequeño espacio cultural, casi que lo hacemos siempre con José Ignacio Palma. Efectivamente. A propósito del discurso, ¿cierto?, de Giorgia Meloni, que en CPAC le dije que fue muy bueno. Además, en inglés extraordinario, fantástico. Ella es muy buena. Ella es muy, muy buena. Tú recomendaste también el discurso de J.D. Vance en Múnich, ¿no? El discurso en Múnich, que fue ya hace una semana y media más o menos. Muy bueno, está traducido también en YouTube, lo pueden buscar. Y también agregar el libro Hillbilly Elegy, una elegía rural Hillbilly, que está disponible el libro de la historia de J.D. Vance, y además, para los que no han podido hacer el libro como yo, vean por lo menos la serie que está en Netflix. La película que está en Netflix, que es muy buena, así que también se las recomendamos. Otra recomendación que no podemos dejar de hacer antes que se nos vaya el programa es que nos ayude a llegar a los 200 likes. Aunque usted no lo crea, el propio Tomás Bengolea, el tío conductor oficial de este programa, ahí también está llamando a todos nuestros queridos amigos desde el chat de YouTube a que le pongan like. Si ustedes nos ayudan a llegar a los 200 likes, sería fantástico. Los invitamos a poner me gusta. Llegamos a los 200 likes, se pregunta Tomás Bengolea López, a ver si le ayudamos con una respuesta positiva con todos los que están ahí. Nos quedan unos poquitos minutos antes de terminar el programa para hablar de un tema que algo conversábamos ayer, pero que no teníamos la noticia definitiva y que se concretó durante la tarde a propósito de la mega toma en San Antonio, porque el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a 48 horas de que se cumpliera el plazo fatal indicado por la justicia, llegó a un acuerdo con los abogados de los dueños del terreno, donde se encuentran más de 11.000 personas, 4.000 familias, y sostuvo que hay que enfrentar la realidad. Este es un problema de la sociedad. Antes de empezar a buscar una alternativa para este campamento, que es de un tamaño muy grande y un tema humanitario que se generaría a partir del desalojo, llegamos a la conclusión que no nos quedaba otra que buscar una solución. Dijo, yo leyendo un periódico de hoy, era como que no existieran los problemas sociales. Cuando una sociedad acumula un problema de esta naturaleza, tiene que enfrentarlo y buscar alternativa. Aquí hay realidades sociales verdaderas. No obstante la alegría del secretario de Estado, rápidamente llegaron las críticas, entre ellas la del rector Carlos Peña de la Universidad Diego Portales y columnista del diario Mercurio, cuando sostuvo que era un acuerdo reprochable. Sostuvo que entre otras cosas, el Estado no podía prestarse para este tipo de situaciones, entre otras cosas porque, es la pregunta que se hace todo el mundo. Esto significa que es un incentivo, una especie de efecto llamada, como le gusta decir hoy día, a las tomas. O sea, si usted tiene un problema de habitacional, haga una toma lo suficientemente grande como para que sea un problema político para el gobierno y le tengan que comprar ese terreno y entregar la casa. Y entre otras cosas, esto también es una afrenta para todas esas familias que tienen 8, 9 o 10 años en comités de vivienda haciendo la fila para obtener un subsidio, y que de alguna manera, gracias a este auspicio del ministro Montes, se salta en la fila estas otras personas que estaban de hecho en una toma que el Estado no ha sido capaz de resolver, específicamente el gobierno ha sido capaz de enfrentar a pesar de del dictamen judicial. ¿Cómo lo ve José Ignacio Palma? Yo creo que el ministro Montes, cuando dice, era como pareciera en el diario como que no existieran los problemas sociales, yo creo que la mejor persona que podría escuchar ese consejo, escuchar esa declaración, es él mismo. Porque
A ver, varias cuestiones. Primero, hay que recordar que esta es una toma que obviamente como toma está en una situación de ilegalidad, pero que además nace en el año 2019, después del 18 de octubre, en ese periodo de insurrección, como me corrigieron la semana pasada, aprovechándose en el fondo de la debilidad del Estado del Derecho en ese minuto para poder generar esta toma. El fallo judicial ya existe hace 2 años. O sea, el ministro Montes dice, fíjense la declaración, dicen, llegamos a esa conclusión de que no quedaba otra que buscar una solución. Pero si lleva 2 años en esa conversación por una solución. El que era el mejor ministro de Vivienda que podía tener Chile en la historia. Ministro Monte, junto con el ministro Marcel y la ministra Toá, era de los ministros adultos, claro, de experiencia política, los responsables. Van Claveren también. Exactamente, con capacidades ejecutivas, que venían a llegar a ordenar el gobierno en un momento en donde la juventud que lo administraba, la verdad es que sigue dejando bastante que desear, ¿cierto? Y yo digo lo que está haciendo el ministro Montes con estas declaraciones al voleo, digamos, cuando evidentemente la situación es gravísima. ¿Cómo se la tomarán también las personas, digo yo, de los incendios en Viña del Mar, digamos? Que son personas que llevan 1 año también desde el mismo ministerio, desde la misma gestión de gobierno, esperando que se construyan las casas en el fondo. Ahí estamos en una situación absolutamente gravísima de familias que lo perdieron todo y que están todavía esperando una vivienda. Y resulta que se ve al ministro Montes haciendo más gestiones por, en el fondo, que se preserve una toma en un lugar, una toma ilegal, digamos, que en vez de acudir a estas personas que han sufrido, digamos, y que han visto también, y que no solo sufrieron el incendio, sino que han sufrido la inoperancia de este gobierno. Consentir la fuerza y las vías de hecho, porque no otra cosa es legitimarlas mediante este acuerdo, que acaba torciendo la mano a las instituciones, no es un camino que acabe fortaleciendo al Estado de Derecho y las reglas, sostiene en una columna hoy en el Mercurio Carlos Peña. ¿Cómo lo ve Borja Yáñez? 2 cositas acá. Primero, se catalogó esto de una crisis humanitaria. La izquierda es muy buena seca, en el sentido de que se queda seco de tanto griterío, para ponerle títulos pomposos, rimbombantes a las cosas. Ahora le llaman crisis humanitaria a esta megatoma que hay en San Antonio, que de 1.000, algunos dicen que son 20.000 personas. Lo importante acá es una siguiente pregunta, que es, perdóneme, pero ¿no hay acaso algún tipo de crisis humanitaria con la gente que está haciendo la fila para poder tener su casa? Con la gente que espera de 5 o 10 años esperando la casa, con un déficit habitacional de 500.000 viviendas, 2 millones de familias que no llegan a una vivienda adecuada. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con ellos? Porque parece que estas personas que están en la toma le dan la mano, pero le soplan el ojo a las personas que hacen la fila. Y el segundo punto es que el gobierno le está siguiendo los pasos acá a la Unidad Popular. Recordemos que con este acuerdo que forzó, que impulsó el gobierno con los dueños de la toma para poder posponerla y hacer el día jueves, ahora la cambiaron para 6 meses más, es importante también recalcar que hubo un segundo fallo que no cumplieron, o que evaden, que fue el fallo del Tribunal Ambiental, del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, respecto al proyecto Dominga, el proyecto minero Dominga. ¿Por qué importante? Porque durante la Unidad Popular, en especial en el 72, y mira, acá para citar un poquito lo que decía el mismo Patricio Elwin, él decía de que la CORE y el Ministerio de Economía en el 72 comenzaron a promover la ocupación de campos y fábricas por grupos de trabajadores. Cuando la Corte Suprema, tribunales superiores, mandataron al gobierno a poder desocupar las tomas, el gobierno se negó. No estaban las personas, según ellos, la facultad administrativa, para poder desocupar la toma. Con resquicios legales, como por ejemplo el 520 de 1932, también se saltaron muchos tipos de expropiaciones. Intentaron poder tramitar, por ejemplo, creación de instituciones, declaración de funcionarios públicos, nacionalización de empresas por vía decreto y no por vía de discusión en el Parlamento. Y la Contraloría le puso también el foco a eso. Entonces el gobierno sigue los mismos pasos que la Unión Popular. Se salta por donde quiere la justicia. Quizá no al mismo nivel, pero está siguiendo los mismos pasos, y eso es para preocuparse. Bueno, entre otras cosas, una de las cosas que uno vio fue las críticas del Partido Comunista también a esta situación, y decían, bueno, ¿qué tanto importante el derecho a propiedad? Algunos se Jadwe llamó a expropiar. Jadwe llamó a expropiar. Claro, pero uno con esto recuerda cómo para la izquierda es importante el derecho a propiedad cuando se habla de su propiedad. ¿Ah? Y evidentemente tenemos que recordar el caso de la senadora Allende, ¿ah? Y de la ministra Maya Fernández, ¿ah? Cuando quisieron vender la casa del expresidente Allende a precio de mercado, ¿ah? Ni un peso menos. Y la gran crítica hoy día que está haciendo el gobierno para comprar los terrenos es que están pidiendo un precio muy alto. Bueno, ¿y por qué no dijeron exactamente lo mismo para comprar la casa de Allende? Sabían todos que se iba a transformar en museo. Entonces si lo va a transformar en museo, tiene que tener monumentos nacionales. Y si va a tener monumentos nacionales, el precio de mercado baja inmediatamente a la mitad o menos.
Entonces, ¿por qué le pagó el precio como si fuera a construir un edificio, pero en realidad lo que va a hacer es construir un museo? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de inconsistencias retratan de cuerpo entero cómo es la izquierda, que realmente no le preocupa el principio de propiedad. Y te diría una cosa más, a muchos de la izquierda ni siquiera les preocupa la situación de estas personas, porque si de verdad les preocupara, como muy bien decía José Ignacio Palma, se hubieran preocupado un poquito antes, pues. ¿Por qué el ministro Montes va a cumplir 3 años en el cargo y fue capaz de soportar que hubiera 3.000 personas viviendo en esas condiciones? Y cuando tú miras las tomas aéreas, se han fijado, ¿no? Cómo son las tomas aéreas Tremendo. digamos, de esos terrenos. Oye, además están bien divididos. Están, digamos, se urbanizaron, por eso se hicieron calles, no fue una toma espontánea. O sea, hay tipos que lucraron con esto. Hay tipos que vendieron esos terrenos siendo que no eran de ellos, para tratar de generar esta masa de gente que después se hiciera imposible de poder retirar. Sin duda que es un tema que va a seguir en discusión, porque además la solución es tiraron el problema para 6 meses más. No es que se resuelva definitivamente, y por lo tanto es justamente tirar la pelota al córner. Quiero agradecerle muchísimo a don José Ignacio Palma de Ideas y Acción Republicana por haber acompañado el día de hoy, don Borja Yáñez también, nuestro tiktokero influyente, El más joven acá. el más joven, una verdadera nueva voz, y no por estar con nosotros. Y también contarles la noticia de que todo indica que pronto, no sé si mañana o el jueves, vamos a tener de vuelta a Tomás Bengolea para la fanaticada que lo está esperando. Ya va a volver, porque había estado con algún pequeño problema de salud, pero ya está recuperado, así que todo indica que ya el jueves por lo menos estará con nosotros. No sé si mañana tiene que ir a su práctica profesional, obviamente me imagino que sí, así que nos veríamos pronto para los que estaban preguntando. Llegamos a los 200 likes, la gran pregunta que me hace la Catita, y me podría responder ella misma. Agradecerle muchísimo a todos nuestros auditores que nos permitieron llegar a más de 200 likes. Nosotros nos vemos mañana. Usted quédese porque viene Deportes en Agricultura, y a la 1 de la tarde, no se olvide, Nuevas Voces. Que esté muy bien. Chao, chao.